Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ya no estoy con la camiseta porque hay que lavarla, ¿no? Y la mayoría de los que hoy día caminan sin camiseta, pues claro, hay que mandarla a lavar porque se ha puesto pues 2 días, ¿no? Y la verdad es que todos seguimos muy contentos, muy alegres, muy bien festejar el triunfo, pero tenemos que, bueno, terminar el recreo y regresar a la realidad política del país, que nos demanda muchísimo en estos días. Nos demanda mucho porque hay una ofensiva contra la democracia que tal vez ustedes que están muy entretenidos con el tema del fútbol no ven. Yo ayer dije un poquito de esto sobre la Fiscalía y hoy voy a hablar con ustedes sobre lo que está pasando con el Tribunal Constitucional. Y lo voy a explicar de una manera que seguramente mis colegas abogados se van a reír, pero la idea es que todos los que me escuchan entiendan. Porque si no me entienden, ¿para qué se los explico? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cosa es el Tribunal Constitucional? A veces hay que empezar por lo primero, ¿no es cierto? Es un tribunal de 7 miembros, 7. Todos son abogados escogidos por el Congreso. ¿Para hacer qué? Para revisar las acciones de habeas corpus y amparo que llegan hasta el tribunal cuando salen del Poder Judicial. ¿Ok? ¿Y qué es una acción de habeas corpus y amparo? Una acción de habeas corpus es una acción que protege la libertad. Y una acción de amparo es una acción que protege todos los demás derechos que están en la Constitución. La libertad de asociación, la libertad de prensa, la libertad de trabajo, etc. Muy bien, clarito. Entonces son 7. Ven habeas corpus y amparos que terminan su paso por el Poder Judicial. Pero también vi otras cosas. Por ejemplo, entre otras que son importantes, la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es eso? Hay un grupo de congresistas que cree que la ley que acaban de aprobar es inconstitucional. ¿Quién decide si es inconstitucional o no? El Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque ellos son los que verifican que la norma sea constitucional o no. La ley antitransfugismo, ustedes recordarán, tuvo un análisis de ese tipo y se emitió una sentencia. Entonces, para eso sirve el Tribunal Constitucional. Garantiza los derechos de las personas, de todos nuestros derechos, desde el derecho a asociarte y trabajar hasta el derecho a la vida, a la libertad, a tu seguridad personal, a tu libertad de conciencia, a todos los derechos que el Estado te reconoce, pero que tú tienes por ser persona, por tu propia dignidad de persona. Muy bien. Entonces, bueno, como ustedes comprenderán, es un tribunal importante. Es el último paso en el Perú antes de ir a la justicia supranacional. ¿Es importante? Es bien importante. Y como reitero, sus 7 miembros los elige el Congreso, pero no los elige con cualquier votación. Necesitan 87 votos para ser elegidos de un Congreso de 130 congresistas. ¿Qué nos está diciendo la Constitución? Ese librito al que siempre recurro. Que se necesita una mayoría calificada, que tiene que haber un acuerdo en el Congreso para elegir a estos señores y que por tanto deberían ser apolíticos, ¿no es cierto? Y que deberían ser muy buenos abogados y que podían y deberían tener una trayectoria en derecho constitucional para hacer esta ponderación, ¿no es cierto?, de derechos que se hace. ¿Qué pesa más, la salud o el derecho a propiedad? ¿Qué pesa más, la libertad de expresión o el derecho a la intimidad? Esos análisis se hacen en el Tribunal Constitucional. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanto lío ahora? ¿Por qué el Congreso quiere bajarse a 4 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional? A ver, les explico. En el año 2013, hace 4 años, el Tribunal Constitucional de ese entonces, que tenía a otros miembros, resuelve un habeas corpus que llega al Tribunal Constitucional del Poder Judicial. Un habeas corpus de un grupo de marinos que no querían seguir siendo juzgados por el caso del Frontón. Habeas corpus que habían perdido en el Poder Judicial, lo habían perdido, pero ellos van al Tribunal Constitucional. Muy bien. ¿Se acuerdan que les dije que eran 7 los miembros, no es cierto? Es bien, 7, bien clarito. La mitad más 1 son 4. Muy bien. Para tener sentencia tienes que tener 4. Si solo 3 están de acuerdo, no tienes sentencia, tienes 3. Muy bien. Uno de los puntos en controversia en esa sentencia era si pasados los años desde el Frontón, ustedes se imaginarán, desde 1986, el delito había prescrito y por lo tanto ya no se podía juzgar a nadie. Muy bien.
3 magistrados dicen juntos que efectivamente el delito había prescrito. Un magistrado, el señor Vergara, les da la razón en otras cosas, pero en ese punto dice, yo no puedo decir si ha prescrito o no, eso lo tiene que decir el juez penal. Yo no. 3 más 0 es 3, pues, no es 4. ¿Qué hizo el señor Álvarez, presidente del Tribunal Constitucional? Ayer lo ha publicado La República. Mandó un memo diciendo, oye, si el señor Vergara no cambia su voto, no tenemos 4 y por lo tanto no podemos hacer la sentencia favorable pues a los intereses de los marinos. No hay sentencia. Pasa a veces que tienes 3, 2, 2 y ninguno se ha puesto de acuerdo y por lo tanto no hay sentencia. No hay sentencia favorable o no hay sentencia. Muy bien. El señor Vergara no cambia su voto. Manda el mismo voto que había emitido. Y en ese punto vuelve a decir, le dicen lesa humanidad, pero para que no haya latín, más fácil es, en cuando hay una grave violación de los derechos humanos, eso no prescribe. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus sentencias son de cumplimiento obligatorio en toda la región que ha adoptado ese sistema. Entonces, cuando tienes una grave violación a los derechos humanos, por ejemplo, crear un grupo militar para aniquilar gente, Grupo Colina, eso no prescribe. No prescribe, pues. Cuando tú tienes la ejecución de personas rendidas, ¿no es cierto? Eso no prescribe. Y eso es lo que dijo el señor Vergara. No me corresponde a mí calificarlo, le corresponde al juez penal. Yo soy juez constitucional. Muy bien, ahí quedó. Pero en el Tribunal Constitucional pusieron el voto de Vergara junto con el voto de los otros 3. Dijeron, hay 4. El procurador del Estado peruano reclama y le dice, perdone, señores del tribunal, aquí me hacen una aclaración, porque el voto del señor Vergara dice que a él no le corresponde calificar esto. Entonces solo hay 3. Aclárenme. Que tenía toda la razón. Se demoraron 4 años en aclararle. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque el expediente se lo dieron al doctor José Luis Ardón y durante 2 años no hizo nada. Luego presentó un proyecto de aclaración como ponente y, porque el trabajo se divide así, ¿cierto? A uno le toca ser ponente, a otro en otro caso, y el proyecto de aclaración, para los que estaban presentes, no fue admitido. Señalaron al doctor Espinosa Saldaña como ponente y él presentó una resolución que decía, en aclaración, 3 más 0 sigue siendo 3. No hay 4, pues. El señor Vergara está muy enfermo, no puede ser testigo de estos hechos, pero sus votos hablan por él. Y es clarísimo. Él dice, no me corresponde a mí calificar si esto ha prescrito o no. Muy bien. Entonces sacan su aclaración y por lo tanto, como no hay sentencia, el delito no ha prescrito. Y por lo tanto tienen que ser juzgados, investigados, juzgados y sentenciados. Porque eso también, en el caso concreto del Frontón, ya lo manda una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa resolución, esa sentencia ya existe, ya está. Dice que en el caso de Frontón hay que hacerlo. O sea, que dejen de dilatar y que lo hagan. Muy bien. Sale esta aclaración y ¿qué hacen con los 4 magistrados? Los quieren votar. Votar a su casa. ¿Por qué? Les voy a explicar un poquito. Primero, los magistrados no pueden responder ante nadie por sus votos, igual que los congresistas no responden ante nadie por la forma en la que votan en el Congreso. O sea que esa denuncia constitucional contra ellos deberían rechazarla de plano, pero no lo han hecho, pues la han seguido tramitando. Muy bien. La Constitución establece que algunos funcionarios, incluidos los congresistas y los miembros del Tribunal Constitucional y el fiscal de la Nación, pueden ser acusados constitucionalmente por 2 razones: por cometer un delito, no es el caso, o por infringir la Constitución. Según estos fujimoristas y apristas, los señores magistrados, estos 4, han violado la Constitución. ¿En qué punto? No sé. Les dicen prevaricadores, prevaricar es fallar contra la ley. No han fallado contra la ley, no han cambiado ninguna cosa juzgada.
han contado los votos, y además esto se ha hecho en otros casos también, no es la primera vez que sucede en el Tribunal Constitucional. Muy bien, y los quieren sacar por haber infringido la Constitución destituyéndolos. Esto ya está en la Comisión Permanente, que es el proceso ya más adelantado, para que finalmente los acusen ante el Pleno, después de que se defiendan, ya presentaron descargos, y finalmente los voten. Igualito que lo que pasó con Rey Terry, Aguirre Roca y Delia Reboredo en los 90. Igualito. ¿Cuál es el objetivo? Para los marinos la situación no va a cambiar, porque ya se dijo que tienen que ser procesados igual. Y ninguna destitución del Congreso va a revertir la aclaración que ya se hizo. O sea, que no les cuenten cuentos a los marinos. Lo que quiere el fujimorismo es sacar a esos 4 para nombrar 4 suyos. Con el que ya nombró, que es Augusto Ferrero, y con el doctor Blume y el doctor Sardó, pueden controlar el Tribunal Constitucional. Para su preferencia, para que no les declaren inconstitucional ninguna ley. Para que puedan pasar por el Congreso lo que les dé la gana. Pregunta. ¿Ustedes creen que no los van a reponer a esos magistrados? La Corte Interamericana los repone de todas maneras. De repente no lo aceptan en este Congreso, pero en el próximo, de todas maneras. ¿Ustedes creen que esos congresistas que han hecho esta pachotada no los van a procesar a ellos por infringir la Constitución y les van a poner una sanción? Porque hay 3 sanciones: suspensión, destitución, que es la que quieren aplicar a los magistrados, e inhabilitación de la función pública por 10 años. Y esa se las va a poner un nuevo Congreso. Y finalmente, ¿ustedes creen que el fujimorismo va a conseguir los 87 votos que necesita para poner 4 magistrados? Bien difícil, salvo que el pepecaucismo, porque hay unos que los apoyan, el señor Pedro Lachea los apoyó en abril abiertamente, dijo sí, ¿no? Y otros más les den los votos. Pero si no les dan los votos, nos quedamos con un tribunal de 3 personas. ¿Y eso qué significa? Que hasta que no venga un nuevo gobierno en el 2021 y un nuevo Congreso, no tenemos Tribunal Constitucional. Todo se para. No hay acciones de amparo, no hay habeas corpus, estamos indefensos ante la violación de nuestros derechos. Esa es la consecuencia. ¿Mi focus group ha entendido? ¿Se ha entendido acá? Sí, dice que sí han entendido. Si no lo han entendido, lo vuelven a escuchar y lo vuelven a entender. Compartan esto en las redes, por favor, y no se olviden de ver los virales que hacemos un par de horas después de salir en vivo. Esto es bien fácil de entender y, como ustedes comprenderán, es completamente golpista. Si se vuelan a los miembros del Tribunal Constitucional y al fiscal de la Nación, estamos en una situación de precariedad absoluta, y el siguiente es el presidente de la República, porque vienen por él también. Nos vemos, disfruten este video el fin de semana, nos reencontramos el lunes.